persona por la cual tenemos que tener una visión a largo plazo. Una de las experiencias que se viene trabajando gracias al apoyo de PNUD es el apoyo que está dando a la región andina especialmente, en la cual está trabajándose para la variabilidad y el cambio climático con asesoría, y en la cual han practicado una experiencia muy importante y lo ha aplicado, por ejemplo, la adaptación al cambio climático en el sector agricultura. Este es un ejemplo cómo podemos ver el color celeste domina a través de los años del 2001 hasta el 2011. El color celeste, lógicamente, nos indica que los eventos o las amenazas climáticas están creciendo y son mucho más frecuentes y más intensas. Tenemos que tener en cuenta que todo existe una amenaza latente, siempre, más que todo conociendo la topografía, la climatología de nuestro país. Y además, la vulnerabilidad, quienes están expuestos mucho más son pues la zona donde hay extrema pobreza, donde hay justamente la falta de alcance de los avances de estos comunicados, de estos informes, y lo cual se convierte en un riesgo latente, como le decía, que se puede convertir en un desastre. En CENEPRED estamos, como decíamos, a corto y mediano plazo trabajando. A más largo plazo, ¿cuáles son las normas que nos llevan? Tenemos que tener en cuenta las frecuentes inundaciones que están ocurriendo, los descensos de temperatura, las olas de frío, la deglaciación y los eventos El Niño y la Niña, que, como bien lo manifestó el doctor Dimitri, en estos últimos años, por ejemplo, hemos tenido más eventos fríos y alterados tal vez de una manera como eventos cálidos. En el caso de CENEPRED, la componente de la gestión del riesgo tiene tres componentes: la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. En CENEPRED trabajamos dentro del cambio climático con la gestión prospectiva y la correctiva. La prospectiva con proyección. Para hacer la proyección, lógicamente, se tiene que conocer todos los estudios, tener en forma de disponibilidad para poder elaborar las normas y los lineamientos. Como repito, tenemos que buscar hacer una organización sistemática para poder organizarnos. ¿Qué significa una organización sistemática? Es pues conocer el porqué y hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que trabajar de forma mucho más transversal. La forma correctiva, de hecho, si no se conoce, hay mucha parte de nuestro país que suceden eventos y a veces por la falta de comunicación desconocemos. En este momento, por ejemplo, lo que ha pasado prácticamente con el sismo, ¿no? Se tiene que ir a conocer, a evaluar el mismo personal para poder buscar y presentar a las personas que ya no deben vivir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Cusco. Y bueno, la reacción reactiva es para corto plazo lo que realiza en el caso de ENDES. Como repito, para poder hacer una gestión de riesgo de desastres, tenemos que diferenciar lo que es la variabilidad climática y lo que es el cambio climático antropogénico. La variabilidad climática es dentro de lo que ocurre en el pan de cada día. Muy aparte son el cambio, los eventos que vienen ocurriendo. No es así, por ejemplo, hablamos de la frecuencia de heladas, pero las heladas generalmente son parte de nuestro clima. Lo que hay que diferenciar es que cuando esa helada se vuelve más intensa en esa zona que siempre hay, o donde está ocurriendo una helada donde no había. Esa diferenciación son los fenómenos meteorológicos y climáticos que están afectando mucho más ahora. Ahora, cualquier cambio en la precipitación o la temperatura, y sabemos que el recurso agua es el que está en peligro, el primer sector que es más afectado es el sector agricultura. Por lo tanto, sabemos que existe el fenómeno, por lo tanto, para buscar un buen desarrollo tenemos que hacer gestión, y la gestión del riesgo de desastre nos va a llevar, con una organización muy sistemática, a una buena adaptación al cambio climático. La experiencia regional, como les decía, hecho por RECAPRADE, por la comunidad andina, definieron pues criterios y orientaciones, estrategias para incorporar la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en la política, procesos de planificación, inversión y mecanismos de protección en el sector agropecuario.
¿Por qué? Porque es el que está justamente el que está en peligro la seguridad alimentaria. En los países andinos, incluyendo el Perú, se ha analizado este sector de agricultura frente a la exposición de los fenómenos climáticos que están siendo no solamente en Perú, sino en toda la región andina. A partir de ese análisis se han generado propuestas conceptuadas de lineamientos técnicos. Lineamientos son normas, acciones que tienen que quedar escritos para que se puedan cumplir. En este caso, CNEPRED viene elaborando lineamientos para poderlo poner en disposición y lo que tienen que ejecutar todos estos lineamientos, estas normas, estas leyes, son los gobiernos regionales y locales. Estos normamientos nos sirven pues para incorporar la cuestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, la cual tiene que ser validada y ha sido ya también inclusive validada por diferentes sectores. ¿Qué significa hacer la adaptación? Es buscar acomodar a los sistemas humanos y productivos a las situaciones climáticas cambiantes, con la intención de reducir impacto y aprovechar oportunidades provenientes de la realidad climática. Especialmente, ponerle bastante atención a los eventos extremos, las tendencias ocurridas y las condiciones futuras del clima y otros factores que causan el estrés, se pueden intensificar el impacto del cambio y la variabilidad climática. Las medidas de adaptación requieren conocer previamente las amenazas. Antes de hacer una adaptación, para poder hacer una mitigación, hay que conocer cuáles son las amenazas. Esas amenazas son los peligros climáticos a que está expuesto a nivel de impacto y que puede producir el grado de vulnerabilidad de las diferentes comunidades. Cuando digo vulnerabilidad, es como hacer una pregunta. Nosotros podemos estabilizar toda esta zona está expuesta a un peligro, a un helado, pero de esas zonas expuestas, ¿quién tiene mayor o menor riesgo para poder darle la priorización? Ahí viene lo que se tiene que analizar el sector o la parte socioeconómica. Y cuando digo socioeconómica, tendremos que buscar población menores de 5 años, personas mayores de 65, que son los más vulnerables. Otro factor, donde hay más pobreza. La vulnerabilidad, lógicamente, como decía, pues depende de la susceptibilidad del sistema o su capacidad para enfrentarlo. Hay medidas de adaptación, medidas individuales. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿qué es lo que se ha hecho en la adaptación? Cambios en la rotación de los cultivos, aprovechar la diversificación que hay en cuanto a los cultivos que tenemos, cambios en los manejos productivos, incremento de insumos, ajuste en los calendarios de siembras y cosechas y adaptarlos pues a las condiciones climáticas. Hay medidas regionales y nacionales. Estas medidas de adaptación regionales y nacionales está hecho justamente que le corresponde al gobierno y que resulta lógicamente para aprovechar esto. Eso significa inversión en infraestructura, generación de conocimiento, acceso de crédito, difusión de información. Tenemos pues aumento de la población, sabemos como conclusión, ampliación de los peligros, nuevo estrés y conclusión de condiciones de riesgo, aplicación de mecanismos de adaptación. Hay que hacer logros de un avance sustantivo y tenemos que considerar el riesgo como problema de vulnerabilidad cumulativa y deja el desarrollo postergado. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bien, importantes recomendaciones y sugerencias para trabajar sobre todo